En esta lección te explico un poco más sobre los adjetivos en inglés. Algo importante de los adjetivos es que, a diferencia del español, en inglés los adjetivos tienen la misma terminación tanto para masculino como para femenino. I'm quiet. She's quiet. Tampoco denotan diferencia entre singular o plural. He's quiet. They're quiet. Esto aplica a todos los adjetivos en inglés, por ejemplo, a los de nacionalidad. I'm Spanish. She's Spanish. We're Spanish. A los adjetivos que dicen la nacionalidad se les conoce como gentilicios. Veamos algunos de los más utilizados. American, Argentinian, Canadian, Brazilian, British, Chilean, Chinese, Colombian, French, German, Dutch, Indian, Irish. Recuerda que los adjetivos que dicen de dónde es una persona se les conoce como gentilicios. Conozcamos algunos de los más utilizados. Italian, Japanese, Korean, Mexican, Peruvian, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Swiss, Thai, Uruguayan, Venezuelan. Recuerda, los adjetivos en inglés no cambian su forma. Así puedes practicar con oraciones como My friends are American, my parents are Mexican, we're Venezuelan. Y como puedes ver, aunque en español el adjetivo lleva una S por ser plural, en inglés el adjetivo permanece en su forma singular. My friends are American, my parents are Mexican, we're Venezuelan. Junto con los adjetivos podemos ver los adverbios very, really, pretty y so. En español corresponden a las palabras muy, realmente y tan. Estas palabras se utilizan para resaltar o indicar un grado alto del adjetivo que describe a la cosa o a la persona. My sister's very creative. My mom's really impatient. La palabra pretty es muy interesante porque tiene dos significados, bonita y muy. Esto quiere decir que la misma palabra tiene dos usos, uno como adjetivo y otro como adverbio. She's pretty violent. Cuando la palabra pretty se utiliza como adverbio, debe colocarse antes del adjetivo, igual que en español con el adverbio muy. She's pretty versus She's pretty greedy. Ahora te muestro el adverbio so, el cual se utiliza con un sentido muy similar a pretty. These days, girls are so crazy. La diferencia está en que el adverbio so usualmente se utiliza para agregar información extra, nueva o que contrasta con otra característica. My daughter's pretty smart, but she's so impatient. Esta característica hace que sea común combinarlo con otros adverbios como very, really o pretty en la misma oración. My father-in-law is really good, but my mother-in-law is so mean. No se crean, a mi suegra la quiero mucho. Otro ejemplo, my wife's pretty tidy and she's so dramatic. Love you, babe. Ahora te presento el adverbio to. Con un uso similar a so, podemos utilizar el adverbio to, que en español corresponde a la palabra demasiado. La diferencia al utilizar este adverbio es que con él se indica que la cualidad o característica de la cosa o persona de la cual hablamos tiene una intensidad que excede el límite conveniente o aceptable según nuestra opinión o conforme a algún otro parámetro. My children are too messy. My dad's very hardworking, but he's too grumpy. Yoga is really good, but it's too hard for me. Otra forma de expresar esas oraciones es negando el verbo y utilizando el adjetivo opuesto. My children aren't tidy enough. My dad isn't upbeat enough. Yoga isn't easy enough for me. Nótese que a diferencia de los adverbios very, really, so y to, los cuales se colocan antes del adjetivo, por ejemplo, my wife's too tidy, el adverbio enough debemos ubicarlo después del adjetivo. My wife isn't calm enough. Comparado con el español, el orden del adverbio y el adjetivo está invertido en inglés. My wife isn't calm enough. Veamos algunas oraciones más de manera que sea más fácil notar la diferencia en la posición en que se colocan estas palabras. Veamos primero tres oraciones con el adverbio to. My children are too messy. My dad's too grumpy. Yoga's too hard for me. Como puedes ver en esos ejemplos, el adverbio to se coloca antes de los adjetivos messy, grumpy, hard. Ahora observa oraciones con sentidos muy similares pero con el adverbio enough. My children aren't tidy enough. My dad isn't upbeat enough. Yoga isn't easy enough for me.
Como puedes ver, a diferencia de las oraciones anteriores, el adverbio enough debemos colocarlo después del adjetivo. Otro ejemplo, this coffee isn't hot enough. A pesar de que es bastante común utilizar enough con la forma negativa, no significa que no podamos utilizarla en oraciones afirmativas. My children are smart enough for that school. That boy is polite enough for my daughter. Sin importar si la oración es afirmativa o negativa, siempre debemos colocar enough después del adjetivo. Mario is crazy enough to play this game. Mario isn't committed enough to this course. She's pretty enough to win the contest. She isn't tall enough to participate.